Buenas noches. En 1957, Roland Barthes, distinguido ensayista y crítico, publicó una de sus obras más conocidas, el título Mitologías. En sus páginas explotaba diferentes aspectos que conciernen a ese fenómeno que sin duda se presenta y nos distancia de la realidad. Formula allí una precisión que se debe considerar provechosa. Dice que el mito es un habla. Esto podría ser advertido en diferentes campos y con variados temas. Además, si se trata de mitos, no resultaría imprescindible que estemos partiendo de palabras, sino también podríamos explotar signos e incluso números. Así resultaría perfectamente viable que se hable de mitos en el campo de la economía, mucho más cuando relacionamos la economía con la política y una búsqueda a veces frenética del poder. Pasa que con ese propósito se suelen multiplicar las creencias erróneas sobre nuestra realidad. En este sentido, durante los siguientes minutos, aquí en Sociedad Abierta, trataremos de reflexionar sobre los mitos de la economía plurinacional, ya que durante las presidencias de Juan Evo Morales Saima, en más de una oportunidad, se intentaron consolidar ciertas creencias sobre una economía que solo tenía cabida en las mentes de los anteriores funcionarios. Y con este propósito me acompañará un esclarecido intelectual, economista y analista, me refiero a Mauricio Ríos García. Acompáñenos que tras la pausa comenzaremos a dialogar para pensar. Muy buenas noches, Mauricio Ríos García, y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para estar aquí en Sociedad Abierta. ¿Cómo estás, Enrique? El que tiene el gusto de estar aquí soy yo. Gracias por la invitación. Se podría analizar lo referente a los mitos de la economía plurinacional tomando en cuenta diferentes aspectos que tienen que ver con nuestra realidad. Sin embargo, me gustaría empezar este acercamiento partiendo de una idea que fue formulada por el filósofo Jean-Paul Sartre en su trabajo que se titula Reflexiones sobre la cuestión judía. Él dice que nosotros tendríamos que definir al hombre como un ser en situación. Esto significa que para valorar a ese individuo hay que tomar en cuenta las condiciones que lo rodearon. También podríamos seguir ese camino para determinar cuán propio es el mérito de alguien, así como también cuán propio es su fracaso. Lo destaco porque si buscamos un análisis objetivo de lo que pasó durante todo el tiempo de los años plurinacionales en materia económica, hay que considerar un contexto que sirve para entender cuán propios fueron los supuestos logros del MAS y cuánto pesaron las circunstancias a nivel del contexto internacional. Totalmente de acuerdo. Bueno, para empezar, mi diagnóstico de la economía, para ponerlo en contexto justamente, es uno muy alejado de la realidad. Perdón, no de la realidad, sino muy poco convencional, muy alejado de lo común. Todo empieza, al menos en mi criterio, la interpretación viene por el lado del contexto internacional referido puntualmente a la cotización internacional de materias primas, fundamentalmente. Hay una tesis muy extendida alrededor de cuál es la causa de la cotización internacional de materias primas al alza en niveles extraordinarios, sobre todo a partir de 2003 aproximadamente, ¿sí? Muchos dicen que lo que está detrás, la causa de esta cotización al alza es la apertura de economías como la China y la India, que empezaron a demandar
que empezaron a crecer y que por tanto empezaron a demandar muchísimas materias primas. Sin embargo, llega un punto alrededor de la caída de Lehman, aproximadamente el año 2008, en que estas economías caen, pero las materias primas siguen cotizando al alza o al menos muy por encima del promedio de los anteriores 10 años. La cotización de las materias primas viene fundamentalmente, o al menos complementando la tesis de la demanda de la China y la India, por parte de el establecimiento de las tasas de interés extraordinariamente bajas durante demasiado tiempo por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, sobre todo a partir del ataque a las Torres Gemelas en 2001. Ahí empieza el estímulo de la economía. Incluso un economista reconocido, o muy conocido, mejor dicho, Premio Nobel de Economía 2008, Paul Krugman, sugirió al entonces presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, crear una burbuja inmobiliaria para reemplazar la burbuja de las .com y al mismo tiempo para reactivar la economía mediante estímulo monetario luego del ataque a las Torres Gemelas. Entonces, hay una combinación de factores, no solamente la China y la India, sino además el estímulo de la demanda a través de la política monetaria, fundamentalmente a través de las tasas de interés extraordinariamente bajas de la Reserva Federal. Es decir, tuvimos una cantidad de ingresos considerable, fundamentalmente por lo que estaba haciendo la Reserva Federal, digamos que también combinada con la demanda de la China y de la India, ¿no? Esto ha permitido mayores recursos para la economía y es a partir del momento en el que yo me permito decir que la economía, a partir de alrededor de 2005, 2006, incluso 2007, empieza a sufrir una suerte de gran burbuja. No solamente una burbuja, para tratar de explicarlo en términos didácticos, no se dio unas ni dos, sino tres burbujas. La primera es el Estado, que nacionaliza los hidrocarburos. En 2006 coincide con la cotización a las materias primas, le permite mayores ingresos, esto le permite gastar mucho más, y esto da paso a la segunda burbuja que yo considero que es la financiera. La primera es la estatal. En la medida que más gasta el Estado, mayores atribuciones y competencias tiene sobre la economía. Y lógicamente tiene que gastar a través de algún mecanismo que son, por ejemplo, los bancos o mecanismos como las operaciones de mercado abierto a través de la banca, y una vez que la banca recibe estos recursos, los reproduce al mismo tiempo, al mismo tiempo reproduce todavía más, genera una burbuja, estableciendo la Ley de Servicios Financieros del 2013, que entre otras características tiene la virtud, entre comillas, de poder reducir, así como la Reserva Federal en su momento, las tasas de interés en niveles extraordinariamente bajos durante demasiado tiempo. Esa es la burbuja financiera, además, por supuesto, del proceso de nacionalización monetaria o desdolarización gradual, si ustedes quieren, a partir del 2004, antes incluso del movimiento del socialismo. Y la tercera burbuja, que está estimulada a través del gasto público al mismo tiempo de crédito artificialmente barato, que es la burbuja productiva. La desaceleración empieza a darse de la economía a partir del 2013, no 14, por el propio agotamiento del modelo y no necesariamente por la caída de la cotización internacional de materias primas que se da en 2014. La diferencia es muy importante marcarla. La explosión de la burbuja productiva, que es la última, es justamente la que ilustra la desaceleración a partir del 2013, fundamentalmente. Si se tratara de un modelo que ha sido concebido de forma tal que no admite la posibilidad de ningún descalabro, durante mucho tiempo se sostuvo a voz en cuello y con gran orgullo desde el punto de vista de los funcionarios del anterior régimen que esta era una obra casi perfecta y que no resultaría afectada por ningún factor de carácter externo. Lo curioso es que se reivindican como propios estos éxitos. Hemos visto cómo hay factores que deben ser tomados en cuenta, tal como se ha indicado, lo que pasaba en Estados Unidos, lo que sucedía con China, la India, entre otros elementos. El famoso boom de los commodities que tiene toda una década de gran esplendor entre 2004 y 2014. Pero resulta que si se trata de establecer si un modelo, en resumen, ha sido exitoso, se tendría que evidenciar esa fortaleza en circunstancias adversas. Lo más sencillo sería evidenciar que alguien está con buena salud cuando no está experimentando una vivencia terrible, como pasó en este caso. Si pretendiéramos destacar los grandes aciertos en materia económica del régimen ya caído, tendríamos que advertirlo cuando no existen altos precios de las materias primas y cuando nos encontramos en un contexto diferente. No obstante, como se ha puntualizado, cuando empieza la caída de los precios,
se tiene como principal consecuencia que toda la buena salud no era sino parte de una gran ficción y la realidad nos mostraba una faceta que todavía hoy no se conoce a profundidad, pero que ya deja generar, como corresponde, preocupaciones en diferentes niveles. Correcto, totalmente de acuerdo, pero déjame agregar algo además. Esta retórica, este relato del blindaje de la economía al que te refieres en realidad, fue a partir del 2009. Lo interesante de esto justamente ilustra la tesis que tengo, humildemente lo digo por supuesto, de que el modelo se sostenía solamente si teníamos una gran cotización internacional de las materias primas que exportamos, por supuesto. Lo que pasó el 2009, luego de la caída de Lehman Brothers, cayó la cotización internacional de materias primas, el gobierno decide gastar todavía más, decidió incrementar aún más el gasto e incluso la deuda, y entonces se atribuyó a ciertos ajenos, porque lo que primero hizo la Reserva Federal para tratar de recuperar su economía con la caída de Lehman fue justamente empezar a monetizar deuda, no de otra manera más que de la misma forma que el propio Banco Central de Bolivia, en la pequeña Bolivia de 1985, entre 1982 y 85, empezó a monetizar deuda justamente. Es una de las grandes paradojas. ¿Por qué la operación de la Reserva Federal no se convierte en hiperinflación? Es parte de otra discusión. Pero lo que primero causa fue un rebote en la cotización internacional de materias primas. Entonces, ellos creyeron haber encontrado esta piedra angular, piedra filosofal de todo el modelo, que consistía nada más que en gastar fundamentalmente, o en palabras de economista, estimular la demanda agregada interna. Además se aseguraba con plena seguridad, empleando hasta un tono doctoral, que los precios ya habían alcanzado el punto más bajo y lo que necesariamente ocurriría en poco tiempo es que se recuperaría el alza, procurando de esa manera calmar a las personas que ya estaban angustiadas, como si se tuviera tal certidumbre en materia de predicciones y que justifiquen en consecuencia mantener los enormes gastos que tienen que ver con los problemas, algunos de los más importantes que ha traído consigo toda la carga del movimiento socialismo desde el punto de vista económico. Por supuesto, pero aquí surgió uno de los principales mitos justamente de aquel modelo que se implementó ya en el 2006. Y es que yo me he permitido afirmar en más de una oportunidad en distintos medios que el modelo justamente implementado del movimiento al socialismo, que ya ni me acuerdo exactamente cómo se llama, porque tiene un nombre muy rimbombante y de varias palabras, que no vale la pena en todo caso recordar, no se sostiene ni siquiera con precios internacionales del petróleo en $150. ¿Por qué? Porque este modelo no está diseñado para generar valor de largo plazo, valor de mercado, ¿sí? Está solamente diseñado para poder consumir lo que producimos, y eso tiene un límite. En la medida que tú gastas más, existe menores oportunidades para los empresarios para poder solucionar problemas de gente que ni siquiera conoce a cambio de un legítimo beneficio. Eso es la función empresarial, libre función empresarial. Entonces, tarde o temprano, incluso con precios internacionales del petróleo por el cielo, el modelo no se sostenía, y eso me refiero en un principio que la desaceleración comienza a mediados del 2013, antes de la caída internacional de las materias primas. Luego fue mucho más evidente. La caída internacional de materias primas es a partir de mediados del 2014. Entonces, yo decía justamente, no hay que esperar siquiera que rebote el precio del petróleo, sino que hay que implementar reformas estructurales. No lo hicieron desde luego, y desde el 2013 trataron de compensar la caída de los ingresos, incrementando la deuda, incrementando el gasto y por tanto incidiendo en la caída de reservas internacionales y al mismo tiempo el incremento del déficit fiscal, tan peligroso, una combinación explosiva. Para determinar si uno avanza, se estanca o retrocede, es imprescindible llevar adelante un ejercicio de comparación. El movimiento al socialismo ha manifestado en diferentes ocasiones, cuando se encontraban sus militantes en ejercicio del poder, que nos encontraríamos en una situación inmejorable, subrayando cómo se incrementó el Producto Interno Bruto, entre otros conceptos que eran utilizados con ese propósito. Sin embargo, una buena comparación sería saber qué es lo que ha ocurrido con países vecinos durante esa época de bonanza, porque el contexto resultaba favorable para todos y uno podría traer a la mesa lo que ha sucedido con el Perú, que pese a la corrupción descomunal, como ya es sabido, y con serios problemas desde el punto de vista de la política institucional, tuvo un crecimiento extraordinario, sostenido y que marca
un hecho de trascendencia en el concierto latinoamericano. Esa sería una buena manera de compararnos. ¿Qué sucedió con el Perú en este mismo contexto en comparación con Bolivia? Para darnos cuenta de que todo este supuesto gran crecimiento en realidad no merecería tantas felicitaciones como creen sus autores. Sí, excelente pregunta, y en realidad tu pregunta robustece justamente la tesis que estaba explicando un poco más temprano. ¿Por qué? Primero hablemos del modelo de los llamados países del socialismo del siglo XXI, que aplicaron justamente el mismo modelo, o uno al menos muy similar al que aplicó Bolivia a partir de 2006. Uno de los motivos por los que uno puede afirmar que el modelo no era sostenible era porque solamente bastaba mirar a economías como la de Brasil, como la de Argentina o la de Venezuela. Todas esas economías cayeron mucho antes de que cayeran los precios internacionales del petróleo, porque eran economías justamente orientadas hacia adentro, a estimular la demanda agregada interna, el motorcito interno al que se refería el exministro que hoy en día está candidateando. Y Bolivia tenía exactamente los mismos problemas, solamente que en distinta etapa. El Perú, en cambio, o un país como incluso Colombia, orientaron, sin embargo, su economía hacia afuera. Es una economía abierta, es una economía que atrae capital, que exporta, que compite libremente y que tiene vista de crecimiento de largo plazo, de manera libre, atrae a los empresarios, los deja hacer, los deja solucionar problemas de gente que ni siquiera conoce a cambio de un legítimo beneficio. Y pues esa es la base fundamental del modelo peruano, que se asemejaba mucho al chileno, ¿no? Que aparentemente, solamente de manera aparente, estaría en crisis hoy. Pero vamos, esa es la tesis sencilla que adoptó el Perú, porque acordémonos, con Ollanta Humala existía la posibilidad de que vire justamente su modelo hacia el modelo que tenían Venezuela, Argentina y Brasil, por ejemplo, que fracasó rotundamente. Y pese a las complicaciones mayúsculas que ha tenido la dirigencia política en el Perú, ha mantenido una situación que invita todavía a llevar adelante inversiones. Para no hablar de lo que está sucediendo en esa materia en Brasil, en donde hay un clima mucho más favorable, al menos desde el punto de vista de la libertad económica. Estamos conversando con Mauricio Ríos García, esto es Sociedad Abierta, y tratamos de indagar en lo referente a los mitos de la economía plurinacional. Una pausa y continuamos. Así como pones modo ahorro al consumir más energía de lo normal en tu celu, te recomendamos activar tu modo ahorro de energía los meses de calor, que es cuando más electricidad consumís. Poné tu aire en 23 o en 24 grados, pero sobre todo, mantén las puertas y ventanas bien cerradas. Cambiá la ducha a modo verano, así tu consumo bajará bastante y además quedarás igual de limpio. Evita abrir frecuentemente la heladera. Cada vez que lo haces, entra el aire caliente y el motor consume más. Ya lo sabes, evita pagar más de la cuenta. Ahorrá y usá eficientemente la electricidad y entrá en modo de ahorro de energía CRE. CRE, la energía de nuestra gente. Continuamos en Sociedad Abierta, estamos conversando con Mauricio Ríos García sobre los mitos de la economía plurinacional. En 1986, James Buchanan recibe el Premio Nobel de Economía, básicamente por sus aportes a lo que se denomina la economía de la Constitución, que tiene que ver con la tradición del institucionalismo. Y es importante reivindicarlo porque también ha reflexionado en la teoría de la decisión pública. Lo destaco ya que si se pretende llevar adelante una buena evaluación de lo que ha sucedido con la economía plurinacional, hay que contar con estos criterios.
para establecer ciertas ideas que hagan precisiones sobre las instituciones, las reglas formales e informales y cómo esto, en lugar de favorecer la actividad económica, la ha perjudicado sobremanera. Sí, correcto. Bueno, los economistas en general estamos muy mal abocados, primero a decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer, a tratar de definir cuáles son sus prioridades, cuáles son sus objetivos incluso de vida. Estamos mal acostumbrados a decirle a la gente cómo tiene que llevar su vida adelante, en pocas palabras. Estudiamos durante años, incluso nos otorgan el premio Nobel, máximo galardón científico, al menos en esta materia, por planificarle la vida a los demás, justamente, y termina siendo una práctica sumamente perversa. Lo que en realidad hay que hacer, paradójicamente, a lo que dice el gran común de los economistas, es solamente establecer un marco a través del cual nosotros los individuos podamos entendernos, podamos convivir en sociedad. Un marco de reglas claras, un marco jurídico, institucionalidad, respeto a la propiedad privada, respeto a los planes de vida de los demás, respeto irrestricto a los planes de los demás. Y a partir de eso, Adam Smith ya lo escribía en La riqueza de las naciones, en 1776, 77, corrígeme si me equivoco, que era justamente eso lo que había que hacer. Lo importante en economía no es fijarse en cómo vamos a planificarla y además en base o en función de objetos materiales, cosas y objetos materiales, de llevar unas cosas de un lado para el otro. Simplemente hay que dotar a la economía de institucionalidad a través de la cual nosotros los individuos podemos convivir en sociedad y en función de eso tener el derecho a poder disfrutar simplemente de nuestra felicidad a fin de cuentas. Lamentablemente, desde el punto de vista de la economía plurinacional, no era ese el norte que seguían sus funcionarios y en lugar de permitir que las personas cuenten con un mayor margen para el desarrollo de sus actividades económicas, había trabas de toda índole y había instituciones que no habían sido pensadas sino para obstaculizar el libre desenvolvimiento de quienes conforman esta sociedad. Fueron varias las instituciones que se multiplicaron a lo largo de esta economía y que todavía forman parte de nuestra realidad. Y existieron algunas que se renovaron, pero de tan mala forma que agravaron muchas consecuencias negativas que ya se estaban presentando. Pienso, por ejemplo, en el papel que ha desempeñado el Banco Central de Bolivia durante este tiempo. Tendría que haber sido una institución que sobresaliera por la independencia, pero lo que más hubo desde los primeros tiempos plurinacionales fue una inequívoca sumisión que termina dañando no a la institución de manera aislada, sino al conjunto de las personas que forman parte de esta sociedad. Vale la pena subrayarlo porque aparentemente el Banco Central formaría parte de instituciones que nunca nos podrían hacer daño. No obstante, la situación es distinta, ¿no? Así es. Los bancos centrales en general fueron creados sobre todo en el siglo XX pasado y fueron creados con la idea de poder evitar o al menos mitigar el impacto de los ciclos económicos, cuando en realidad de un tiempo a esta parte sabemos que los bancos centrales en realidad son o quienes los generan o incluso agravan estas situaciones de ciclos económicos, no necesariamente de oscilaciones económicas, pero sí de auge y recesión, de periodos de auge y recesión. Lo que pasó en Bolivia fue, con la llegada del movimiento al socialismo al poder, fue que sometió al Banco Central, mejor conocido en otros ámbitos como el prestamista de última instancia, para poder solucionar momentos de crisis fundamentalmente financiera o incluso monetaria, de alta o baja inflación, etc. Y lo convirtió en una entidad de prestamista de primera instancia. ¿Sí? Se convirtió nuevamente en el Banco del Estado, así como lo era alrededor de los años 70 justamente. Y esto ha vuelto a traer justamente serios problemas porque le ha permitido al Estado gastar demasiado, gastar hasta alrededor entre un 40 y 45% del Producto Interno Bruto. Y para que entienda la gente, eso en términos económicos es mucho, es un avance del Estado, del atropello sobre el libre ejercicio de la función empresarial muy grande, ¿no? Como decía más temprano, en la medida que el Estado gasta más, menores oportunidades tiene el empresario para poder generar valor de mercado y además legítimamente. No obstante, a propósito de lo que mencionabas, para justificar la manera de proceder en materia económica, los partidarios del anterior gobierno señalaban que Bolivia todavía no se había endeudado en el porcentaje de Alemania.
como si se tratara de la misma manera de administrar los recursos, con similares compromisos e idénticas características desde el punto de vista de la seriedad que muestra la institucionalidad gubernamental de Alemania para el caso de Bolivia. Exactamente, bueno, justamente Alemania tiene un nivel institucional totalmente respetable y es por eso que se ha terminado convirtiendo, a partir del milagro económico alemán de la posguerra, en una de las economías, si no la economía que mayor capacidad de generar riqueza a largo plazo tiene en toda la Unión Europea, y no por nada se la llama hoy en día la locomotora del crecimiento. Hoy en día tiene problemas que no dudo en todo caso que va a poder solucionar incluso en el corto plazo, ¿sí? Es ponderable lo que ha hecho Angela Merkel en todo caso. Me hubiera gustado que hiciera un poco más, tal vez más al estilo de Margaret Thatcher en los años 80 en el Reino Unido, pero yo creo que va a salir adelante. ¿Cuáles son las diferencias? Los alemanes pueden darse el lujo de implementar ciertas regulaciones, pero que no aplacan la actividad empresarial ni la capacidad de generar riqueza justamente. Sin embargo, sí que todavía funciona en gran medida el estado de bienestar, pero como decía más temprano, puede darse el lujo de hacerlo porque existe una institucionalidad que se lo permite. En cambio, en Bolivia, implementar un estado del bienestar es sumamente complicado, no solamente que es complicado en términos prácticos, sino además que en teoría no es lo más recomendable porque no hemos hecho la tarea que han hecho los alemanes durante décadas de primero destacar los valores, los pilares sobre los cuales va a funcionar la sociedad, entre otras cosas como por ejemplo el respeto irrestricto a la propiedad, a los derechos de propiedad individual, o etcétera, ¿no? Vamos, todo lo que implica la libertad fundamentalmente económica. En Bolivia, en cambio, la institucionalidad parte del individuo. Los alemanes, por ejemplo, por un lado destacan mucho más los valores del ahorro y los vinculan con la recompensa, en cambio en Bolivia tal vez no. Hablando de las deudas, porque se ha criticado que durante los años del movimiento al socialismo en el poder, el Banco Central pierde su independencia, se vuelve una entidad que sirve para paliar inconvenientes o urgencias de materia económica. Pero resulta que también en este periodo que estamos considerando existe el gran problema del endeudamiento interno que tendrá al conjunto de quienes han aportado y cuyos recursos son administrados por las AFPs como los acreedores. En este caso nos encontraremos nuevamente con el gravísimo problema de un gobierno no Estado que quiere gastar de manera irresponsable y para financiar ese derroche recurre a las AFPs que no tienen ahí alternativas. En principio, teóricamente, las administradoras de fondos de pensiones deberían contar con libertad para realizar inversiones que resulten atinadas, razonables y que repercutan de manera positiva en quienes son sus beneficiarios. Pero resulta que acá básicamente no se podía hablar de que la AFP analizaría si corresponde o no prestarle al gobierno. Era prácticamente una imposición que terminará seguramente originando mayores problemas en lo venidero debido a la falta de esa devolución, plantémoslo así, de lo que se le habría dado bajo esa imposición al gobierno anterior. Así es. Y me gustaría citar el caso con el que podemos comparar lo que fue el argentino, que Argentina, los Kirchner, estatizaron las AFPs alrededor del año 2008-2009, pero las consecuencias políticas fueron muy altas y además que solamente sirvieron para seguir arrastrando problemas serios, problemas estructurales que tenían. Aquí, en el caso boliviano, no se nacionalizó propiamente ni estatizó propiamente las administradoras de fondos de pensión y además en un momento en el que al gobierno se le iba acabando justamente el dinero de los demás, entonces tenía que recurrir a algún fondo. En vez de nacionalizar las AFPs o estatizar las AFPs a través de la gestora pública famosa que nunca terminó siendo implementada y espero que no sea implementada nunca, forzó a las AFPs a comprar deuda pública emitida en el exterior, es decir, que comprara al menos 2/3 de las últimas emisiones que se hizo de los bonos soberanos en el exterior. Y la rentabilidad por haber forzado las AFPs, que por cierto, hoy en día, si bien fueron creadas de manera ideal, hoy en día el sistema sobre el que operan es ya prácticamente obsoleto, habría que modernizarlo, pero el gobierno forzó a las AFPs a invertir en su propia deuda en el exterior. Y esa es una gran paradoja porque esto impidió lograr rentabilidades adecuadas o aceptables a las AFPs
Y era justamente uno de los principales motivos por los que se las quería estatizar, habiéndolas obligado a invertir ahí donde no debieran. Hoy en día las AFPs deberían tener la posibilidad de invertir en el exterior, pero vamos, se forzó a las AFPs ya incluso desde que fueron creadas a invertir en propias empresas nacionales. Y cuando tú tienes un esquema donde la empresa privada no genera valor de largo plazo, pues las AFPs no terminan sobrando, pero casi. No cabe demonizar naturalmente el endeudamiento, resulta importante en términos individuales, también sociales, desde la perspectiva del Estado. No está necesariamente mal que un Estado esté endeudándose. Lo curioso, llamativo, digno de ser realzado en esta oportunidad es que desde la perspectiva del movimiento al socialismo habíamos experimentado un crecimiento extraordinario, pero no solo en materia de ingresos, sino también respecto a la deuda, tanto pública, interna como externa, apareciendo como uno de los grandes titanes en materia de acreedores China, con préstamos nunca antes vistos en la historia económica de este país, pero que resulta contradictorio con ese gran ánimo y voz triunfalista que nos decía estamos ganando recursos como nunca, pero también nos estamos endeudando con esa misma intensidad. Sí, el modelo que se implementó es típicamente keynesiano, ¿no? Debemos empezar por ahí. Es típicamente keynesiano y lo que se sabe de la economía keynesiana fue creada alrededor de los años 30 para saber cómo se podía lidiar con la crisis que había explotado, con la crisis, con la Gran Depresión iniciada en 1929. Es conocido por ser un modelo aplicado para momentos de crisis, pero aquí lo aplicamos no en momentos de crisis, sino incluso en momentos de auge. El gobierno de Evo Morales probablemente inició su mandato, el primer gobierno, con una deuda de alrededor del 16 o 17% nada más del Producto Interno Bruto. Eso le permitió, mejor dicho, endeudarse a niveles estratosféricos, casi al 500% incrementó la deuda hasta que terminó su mandato o hasta que terminó renunciando por el fraude, descomunal fraude en noviembre del 2019. ¿Cuál era el argumento? Como decía en un principio, que a medida que gastaban más podía mantener el nivel general de actividad económica, pero ellos se escudan diciendo que podían hacerlo porque crecíamos a niveles tan estratosféricos, que por cierto es una mentira que la voy a aclarar ahora mismo, que no había ningún problema con la deuda y que la podíamos pagar. El movimiento del socialismo dijo que cuando asumieron el gobierno, en el 2006, el Producto Interno Bruto ascendía a más o menos 9.000 millones de dólares y que cuando dejan el gobierno alrededor de noviembre del 2019, se habría multiplicado por 4 a 42.000 millones de dólares. Primero, que 9 por 4 no da 42. Y segundo, que lo que están haciendo es una comparación, primero que están hablando del Producto Interno Bruto nominal y además expresado en dólares apreciados y a niveles además del 2011. Así, haciendo esa comparación y aplicando esa metodología de contabilidad simple, podríamos decir que el Producto Interno Bruto durante el gobierno de la UDP, cuando sufrimos una hiperinflación del 23.500% anual, el Producto Interno Bruto habría crecido 18 veces, no 3 ni 4 nada más. Entonces, es sumamente mediocre tratar de medir la actividad económica o el éxito de una economía simplemente con esa metodología y además mentiroso, por supuesto. Hay mitos relacionados con el endeudamiento y existen algunas medidas que se presentaban como actos de inequívoca solidaridad. Pensemos en cómo se financiaba desde el punto de vista de la propaganda masista el famoso programa Bolivia Cambia, Evo Cumple. Se había sostenido que se trataba de colaboración que venía de Venezuela, pero después se supo que en realidad se trataba de recursos que debían ser objetos de una devolución. En definitiva, también se endeudaba, aunque en ese caso bajo la manta del discurso del socialismo del siglo XXI. Toda la gran generosidad contaba con límites, lo mismo pasa, ya lo ha subrayado, en relación con China. Así que más allá de la envoltura ideológica que se tenga, de los discursos que puedan ser lanzados en plazas atiborradas de muchas personas apasionadas, está el problema de que cuando llega el momento de recuperar recursos, se termina todo ese tipo de romanticismo y se exige la devolución, porque son deudas que tienen que ser honradas. Momentáneamente tal vez no se lo exija de manera contundente, pero llegará el momento de pagar todo lo que dio bajo esa
clase de pretexto Venezuela, como se tendrá que pagar todo lo que hasta el momento ha entregado China, más allá de la malversación que ha operado durante todos estos años que ya pasaron, también con la certeza de la impunidad. Estamos conversando con Mauricio Ríos García acá en Sociedad Abierta acerca de los mitos de la economía plurinacional. Una pausa y regresamos. Te va a latir el corazón fuerte. Vas a sentir la esencia de la velocidad. Vas a vivir la adrenalina del fútbol. Entrar en acción con tus series y películas favoritas. Navegar a toda mecha. ¿Qué esperas? Pedí ya tu combazo de cotas. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Hay peligros que no los ves, pero existen. No coloques muchos artefactos eléctricos en un solo enchufe. Esto podría causar incendios o choques eléctricos. Si tenés muchos artefactos eléctricos, usa una regleta. Prevenir es vivir. Es una orientación de CRE. Continuamos en Sociedad Abierta, estamos hablando con Mauricio Ríos García sobre los mitos de la economía plurinacional. Uno de los economistas que ha sido distinguido con el premio Nobel ha sido Jean Tirole por sus aportes al análisis respecto a dos conceptos que son importantes, más allá de las críticas que se pueda tener al respecto. Me refiero a la regulación y al mercado. Y se trata de dos cuestiones que no pueden ser dejadas de lado, como cuando, por ejemplo, alguien se manifiesta y dice no tiene sentido hablar de izquierda y derecha, del Estado, de la libertad, de la planificación. Pues sí corresponde reivindicar la necesidad de hacer también esta evaluación desde el punto de vista de lo que se ha regulado y cómo se puede haber dañado el mercado, que continúa siendo el mejor camino que podríamos transitar para avanzar y dejar de lado graves problemas materiales. Sí, por ejemplo, una de las regulaciones más absurdas y que más llama la atención y que más daño ha causado es algo de lo que se habla muy poco o prácticamente nada, que ha sido la regulación, o mejor dicho, hiperregulación al sistema bancario y financiero. Siempre que se regula o se pretende regular el mercado, se lo hace en función de preceptos equivocados o de prejuicios que uno tiene sobre cómo funciona realmente la economía o cómo es el humano, el ser humano finalmente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la banca, se la ha condenado siempre porque ha ganado siempre demasiado dinero. ¿Lo habrá hecho legítimamente o no? No lo sé. No soy yo quien irá a defender o no a los bancos, pero primero, para empezar a regular con ese precepto, si tú quieres, uno tiene que primero demostrarlo. ¿Por qué ha ganado demasiado la banca? ¿Qué es lo que se considera como demasiado? Y lo primero que se hizo con la mencionada Ley de Servicios Financieros, nueva Ley de Servicios Financieros del 2013, fue justamente regular las tasas de interés, establecerlas a niveles por debajo del cual el mercado en condiciones de libre competencia establecería. Justamente con el argumento que mencionaba más temprano de que la banca ha ganado demasiado, así que por tanto debería a través de ese mecanismo empezar a dotar parte incluso de su patrimonio a los más pobres, ¿no? a los más desprotegidos. Esto solamente ilustra la falta de conocimiento, por no decir otra cosa, de cómo funciona realmente la banca. La banca no trabaja con sus propios recursos, trabaja con recursos de la gente al mismo tiempo. Ha reducido tasas de interés, los ahorristas fundamentalmente han dejado de recibir rentabilidad justamente por esas tasas de interés, y al mismo tiempo esto ha provocado ha inducido a los empresarios a cometer errores generalizados de inversión a lo largo y ancho de toda la economía. En un principio eso puede mostrar probablemente cifras de crecimiento que nunca antes se había visto, pero a la larga, cuando se dan cuenta los empresarios de que la economía consta de una cantidad de recursos menor a la que le han dicho en un principio, empieza el proceso de liquidación en general de activos o de esos proyectos que inició con un riesgo más elevado del que estaba pensando en un principio. Y es lo que estamos justamente empezando a vivir ahora, sobre todo a partir del 2013, con la etapa de liquidación de activos o de ajuste propio de la economía. En la medida que más se trate de regular
o se trata de evitar ese proceso natural de corrección de errores cualitativos de inversión que se ha tenido durante tanto tiempo, entonces más tiempo se va a prolongar la agonía o el sufrimiento de tener que hacerlo justamente. Entonces yo creo que justamente es el sector bancario y financiero y además monetario, que no mencionaba, el que ilustra idealmente lo que mencionabas tú en un principio en tu pregunta. A propósito de los prejuicios que hay en torno a los banqueros, seres desalmados que estarían enriqueciéndose sin hacer absolutamente nada, se podría manifestar desde el punto de vista del anterior oficialismo, el de signo masista, que se contribuyó a que ellos facilitaran el acceso a préstamos a fin de que las personas pudieran tener una vivienda. Se ha establecido entre las creencias contemporáneas de que existiría el derecho a una vivienda propia y que sería algo indispensable. De tal modo incluso que sin tener una vivienda propia uno sería una persona que no tendría dignidad, lo cual es harto discutible, como se sabe. El punto es que se presentará como una gran conquista del anterior régimen de que sí, como consecuencia de regulaciones e imposiciones del gobierno, los bancos se vieron forzados a facilitar el préstamo sin exigir grandes condiciones para su respectivo cumplimiento. El problema quizá es que se presentará posteriormente una discusión en relación con que si se llevará adelante o no cada una de las cuotas, si el cumplimiento de pago será satisfactorio o si en síntesis todo esto habría sido planificado rigurosamente con gran sensatez por medio o si tan solo era un impulso demagógico para mantener una relación política que resulte satisfactoria desde el punto de vista de quienes ejercen el poder. Sí, exacto. Por ese medio, lo que uno puede empezar a constatar en esta etapa de ajuste de la economía, de ajuste natural al menos, inicialmente de la economía, es qué es lo que ha sucedido con todo ese dinero mal asignado en viviendas sociales, justamente. Es decir, cuando uno empieza a observar la cantidad de capital destruido que ha habido por ese medio, uno empieza a observar que los recursos fueron mal asignados, por más buena que haya sido la intención de hacerlo de esa manera. Uno va a encontrar que las viviendas sociales en muchos casos han terminado convirtiéndose en karaokes, en iglesias, en casas de juego clandestinas y demás, cuando no están simplemente vacías y deteriorándose. Hay muchos casos emblemáticos como por ejemplo el del condominio Huipala o el caso de la Villa Olímpica en Chimoré o del estadio de fútbol que hay en Chimoré con una capacidad de alrededor, no me acuerdo si eran 5.000 o 15.000 personas y que no sirve más que para secar las hojas de coca de los cocaleros. En Cochabamba tenemos la Villa Olímpica en la zona sur también que está totalmente abandonada, tenían que ser designadas para que sea vivienda social. Y a fin de cuentas termina siendo un conflicto de intereses muy complicado que solamente busca captar mayores votos, sobre todo de aquellos que están más cerca al poder y que pueden finalmente hacerse de estos activos de muy mala calidad y que no queda más que liquidarlos. Y además no queda más que liquidar respecto a los condominios que están semivacíos, en muchos casos ofreciendo un panorama que no es el compatible con los deseos iniciales que había. Entre gente que se invirtió en el campo de la construcción suponiendo que los precios continuarían siendo elevados durante largo tiempo. A propósito, las regulaciones no solo se dan en el ámbito financiero, el de la banca, sino también en el sector de la exportación. Resulta que se ha repetido hasta la náusea que este país es monoexportador y que como consecuencia de esto hemos tenido severos problemas. Por lo tanto, es necesario diversificar la economía. Y una manera de que el país crezca es, qué duda cabe, a través de la exportación que se pueda hacer. Pero ¿cómo será posible alcanzar esto si nos topamos con un gobierno que sobresalió con la multiplicación de trabas burocráticas que impedían, a título de que primero está la soberanía alimentaria de este país, se llevaron adelante una serie de medidas que han perjudicado, que impiden el acceso a los mercados del extranjero y que solamente se levantaron esas restricciones cuando era necesario desde el punto de vista electoralista? Sí, desde el principio. Cuando la gente en términos generales dice hay que diversificar el aparato productivo, como bien señalabas, la primera pregunta es ¿quién diversifica? ¿Quién toma la iniciativa de diversificar qué y en función de qué exactamente? Ahí le estamos otorgando lo que mencionaron en un principio, una función una atribución, mejor dicho,
demasiado ambiciosa a los economistas, que terminan planificando la vida de los demás en función de qué exactamente uno no sabe, ¿no? Y termina siendo sumamente perverso. Y el caso de las exportaciones, pero esto es economía internacional 101, ¿no? Economía básica. Uno no tiene por qué necesariamente, cuando uno está pensando en exportar, no necesariamente tiene por qué pensar en satisfacer la demanda interna. Esto es solamente ventajas competitivas. Vamos a exportar aquello que más nos convenga comparativamente hablando con otro país, como por ejemplo el Perú, y no se diga más. Y para eso hay que establecer condiciones de libre competencia, justamente como para que sean los empresarios quienes tomen la iniciativa e identifiquen oportunidades de negocio, oportunidades de apertura de mercado para generar valor de largo plazo y que el país en su conjunto se termine beneficiando. No tiene por qué primero satisfacer y una vez que satisfaga la demanda interna, solo a partir de eso va a poder exportar. Pero exportar es un absurdo teórico que además tiene alrededor de 150, casi 200 años de teoría irrefutable. Tampoco es algo atinado desde el punto de vista racional multiplicar empresas en lugares inhóspitos que no son compatibles con la actividad que será desarrollada allí, colocando ingenios en un lugar donde no correspondía por las plantaciones que corresponden, ni tampoco considerando el hecho de tratar de competir hasta en la producción de papel, de cartón, cuando en realidad esos recursos podrían tener otro destino, y no aquel que piensa, un burócrata que procura así supuestamente resolver un problema, alguna necesidad, aunque normalmente todo esto se reduce a algo mucho más prosaico, que es la necesidad de resolver la falta de empleo de muchos correligionarios y de personas afines al partido de gobierno. Ese es también otro tipo de apunte que se hace a partir de las malas decisiones que se toman supuestamente con buen ánimo y espíritu de diversificación de la economía, una economía que no podrá adquirir esa condición plural tomando en cuenta las malas decisiones que hay desde un primer momento. Estamos conversando con el economista Mauricio Ríos García, como ya ustedes habrán notado, con un repaso crítico de lo que ha pasado con la economía plurinacional, porque hay más de un punto que merecería cuestionamientos. Una pausa y continuamos ya en la parte final de Sociedad Abierta. Regresamos enseguida. Hay peligros que no los ves, pero existen. No coloques muchos artefactos eléctricos en un solo enchufe. Esto podría causar incendios o choques eléctricos. Si tenés muchos artefactos eléctricos, usa una regleta. Prevenir es vivir. Es una orientación de CRE. Continuamos en Sociedad Abierta, último bloque, nos ha acompañado Mauricio Ríos García. En junio de 1981 terminó su libro El espíritu del capitalismo democrático Michael Novak, reconocido economista, un hombre que aprecia lo referente a los valores y trata de establecer diferencias. Él habla de la riqueza espiritual de las naciones jugando con el famoso título de Adam Smith. Y yo lo recuerdo porque al hacer una revisión sumaria o detallada de los diferentes programas de gobierno que nos ofrecen las actuales candidaturas, Mauricio, probablemente no podamos encontrar ningún atisbo de espíritu del capitalismo democrático, aunque eso sea, qué duda cabe, lo que necesita este país. Así es, muy poco, pero de todas maneras, bueno, me refiero con muy poco cuando digo que es muy difícil destacar o encontrar algún atisbo de verdadero libre mercado o capitalismo o función empresarial o el libre ejercicio de la función empresarial en los distintos planes de gobierno que se están presentando. Yo entiendo que a través de los planes de gobierno uno debe buscar el voto, esto se trata de mercado político, entiendo muy bien cómo funciona, pero a fin de cuentas, como decía un economista reconocido argentino que vive en España hace mucho tiempo y que yo admiro mucho, Carlos
Carlos Rodríguez Brown. Especialista en Adam Smith, ¿no? Además, en liberalismo clásico justamente, y en Adam Smith, es un ferro defensor de Adam Smith y de la correcta interpretación de lo que realmente dijo Adam Smith, tanto en la teoría de los sentimientos morales como en la riqueza de las naciones, dice que advirtiendo a uno de los candidatos, incluso amigo suyo personal, en España, concretamente a Pablo Casado del Partido Popular, en pasadas elecciones recientes, le decía que merece votos aquel que esté dispuesto a perderlos, ¿sí? Aquel que se juegue su prestigio, incluso algunos votos por defender la libertad fundamentalmente. Entonces, tendrá mi voto eventualmente quien más se acerque a defender los principios de una sociedad libre, justamente. Por supuesto, no se trata solo de identificar los mitos, las falsedades, las creencias erróneas que han sido multiplicadas por el movimiento al socialismo, sino también se puede aprovechar la oportunidad para lanzar algunas ideas, procurando en la medida de lo posible orientar a los candidatos. Y nuestro invitado, Mauricio Ríos García, en su blog, ustedes pueden buscarlo en Google, coloquen Mauricio Ríos García, ha elaborado hasta un programa que pretende facilitar algunas ideas que sirvan para lidiar con problemas económicos que estamos viviendo y que si no son enfrentados de manera efectiva se agravarán. Una cuestión, por ejemplo, muy concreta que planteaste, pues tiene que ver con el gravísimo problema de la burocracia descomunal que tiene Bolivia, que se traduce, entre otras cosas, en el extraordinario número de ministerios, viceministerios, direcciones, lo cual no merecería las atenciones de alguien si es que se piensa no en una reducción marcada por el concepto de austeridad, sino de eficacia o sensatez en la administración pública. Creo que sensatez es justamente la palabra que utilizaría. Estás hablando de un ensayo que yo hice en realidad para un plan económico hace un par de semanas, coincidiendo justamente con el plazo en el que debían los candidatos presentar sus distintos planes de gobierno. Y lo hice justamente sabiendo que no iba a haber, o al menos muy pocos atisbos de la defensa de los derechos individuales de propiedad privada o el libre mercado del capitalismo abiertamente, ¿no? Y pues lo que hice fue, entre otras cosas, como lo que mencionas, es proponer reducir el número de ministerios de 20 a solamente 8, que serían los mínimos indispensables. Si por mí fuera, en lo personal nos quedaríamos máximo con uno, tal vez, con suerte, pero reduciendo creo que el tamaño del aparato público, empezando por el número de ministerios y lógicamente todas sus dependencias, además del presupuesto, que implica recortar el gasto y en lo posible, como ya hemos recortado el gasto, también reducir impuestos por el otro lugar, sería un punto de arranque muy interesante en defensa de la capacidad de riqueza que puede empezar a establecer el país a futuro, ¿no? Tan sencillo como eso, reducir el tamaño del aparato público, porque en la medida que reduzcas el aparato público, mayores oportunidades habrá para la gente de solucionar sus propios problemas, porque nadie mejor que ellos sabe cuáles son sus prioridades y objetivos de vida finalmente. Está claro que tendremos días cada vez más difíciles, oscuros, desde la perspectiva económica, aunque nadie lo diga porque no corresponde, estamos en medio de un proceso electoral y el gobierno, por supuesto, se interesa porque prevalezca una visión optimista. No obstante, llegará el momento de afrontar estos problemas. En Argentina, como recordarás, se llevó a cabo un enorme debate entre quienes eran partidarios de la doctrina del shock y quienes eran defensores del gradualismo. Uno de quienes participó en ese debate fue un amigo en común, Agustín Echevarne. Y resulta que durante mucho tiempo se llevó a cabo esa gran lucha entre quienes decían hay que adoptar reformas de manera paulatina siguiendo una línea gradualista y otros que sostenían que era importante aplicar medidas de forma inmediata y radical. No obstante, la situación finalmente fue de gran provecho en términos académicos, pero Argentina luego sufrió consecuencias tan graves que ha regresado hasta el populismo en su versión kirchnerista con esta renovación de Alberto Fernández. Hubo varios problemas con la gestión de Macri en Argentina y uno de los primeros errores que cometió fue no haber tenido plan económico. Hizo muchas promesas en campaña por las cuales muy probablemente terminó siendo elegido porque terminó anunciando un equipo de gente muy capacitada, muy profesional, muy exitosa en el mundo sobre todo de las inversiones, pero lo primero que hizo fue
no cumplir con sus promesas electorales, no tener un plan de gobierno y no solamente implementar el gradualismo del que vamos a hablar ahora, sino que además hizo exactamente lo mismo, incluso más, contra la libertad económica en Argentina que sus antecesores, los Kirchner. ¿Qué fue lo primero que hizo? Fue incrementar impuestos, incrementar la deuda, devaluar a lo loco. Lo que sí hizo bien, y hay que reconocer, es que él negoció correctamente con los holdouts, o los llamados fondos buitre, eliminó el mercado negro del dólar, y eso le permitió arrancar de manera correcta con la economía. Sin embargo, también implementó lo que habías mencionado tú en un principio, que fue el gradualismo, y se refería concretamente a cómo lidiar con el problema de fundamentalmente el elevadísimo déficit fiscal y deuda que había dejado la gestión pasada, concretamente de los Kirchner, hay que insistir. Habían programado que el déficit se iba a reducir gradualmente en los próximos 5 años y que eso les iba a permitir gobernar con tranquilidad, pero sobre todo porque tenían el temor de que si hacían recortes muy agresivos o muy ambiciosos, pues iba a tener a la gente en las calles nuevamente y el país se iba a hacer totalmente ingobernable, al punto que él muy probablemente hubiera tenido que renunciar, sino que lo iban a derrocar. Pues tarde o temprano terminó pasándole lo mismo, por el temor de que la gente saliera a las calles. Más tarde no pudo solucionar el problema del déficit porque, en palabras suyas, pasan cosas, es decir, pasaron cosas, hubo sequía, la Reserva Federal empezó a incrementar tasas de interés y demás, algunas otras cosas del contexto y la coyuntura con la que empezamos esta agradable entrevista, y no pudo terminar el mandato. Más adelante, sí, efectivamente tuvo que hacer un ajuste muy agresivo, recortando el gasto, pero ya era mucho más lo que tenía que recortar. Entonces fue mucho peor. El esfuerzo que había que hacer para la población era muchísimo más grande. Incrementó impuestos y al mismo tiempo tenía inflación por haber devaluado. Es decir, es un esfuerzo al que no tendría por qué haber sometido justamente a sus votantes. Entonces, a los 2 años y medio de haber asumido mandato, tuvo que terminar de hacer los ajustes finalmente. De todas maneras, la gente terminó saliendo a las calles, hasta las PASO famosas, que denostó diciendo que eran unas simples encuestas. Pues las PASO terminaron siendo unas encuestas, en sus palabras, que terminaron causando una corrida enorme y por tanto una devaluación enorme. Y le puso además el punto final al gobierno de Macri. Hay que tomar en cuenta todas estas consideraciones relacionadas con las falsedades que todavía continúa pregonando el actual candidato a la presidencia del Movimiento al Socialismo, pero también se deben considerar los enormes desafíos que vienen por delante. Muchas gracias, Mauricio Ríos García, por haber estado hoy aquí en Sociedad Abierta. Gracias a ti, encantado, que se repita. Será con Sociedad Abierta hasta el próximo miércoles a las 10:30 de la noche, cuando regresemos con el propósito de dialogar para pensar. Buenas noches.